Yo quería compartirles de algo que está en mi corazón en estos días respecto a esos momentos preciosos que anhelamos vivir en la iglesia. Y saben, yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado por tiempos de fuego que quisiéramos mantener. Recuerdo momentos en que estaba en una vigilia a solas con Dios y comencé a orar a las 9 de la noche, y cuando terminé de orar así en un clamor largo había amanecido, ¿no? Recuerdo que estaba en la casa de mi hermano en Chiclayo. Yo quería orar en voz alta y yo vivía en un departamento en ese en Lima, que si yo estornudaba en el departamento, el vecino de arriba me decía ¡salud! Se escuchaba todo, ¿no? Y yo quería orar en voz alta. Así que en esos días me llama mi hermano y me dice, ¿sabes qué? Él estaba como gerente del Banco de Crédito en Chiclayo, y me dice, me voy a ir a Piura unos días, puedes quedarte en mi casa porque se va a quedar vacía la casa, y la casa era grande. Y dije, ¡ya! ¿No? Fui a ver unos negocios que tenía ahí de distribución, pero sobre todo dije, ahora me quedo ahí atrás en el patio, al costado del jardín, en la casa, en la parte de atrás, no va a haber nadie en la casa y puedo levantar mi voz y clamar al Señor. Y es precioso cuando tienes horas de horas en la presencia de Dios y sientes su brazo amoroso que te toma, te quiebra, te restaura, te sana, te fortalece y hace maravillas con tu vida. Y de repente resentimientos, amarguras, temores, todo se va porque el Espíritu Santo se lo lleva y Él te sana. Saca tu corazón de piedra dolido por la vida y pone un corazón conforme al suyo, un corazón sano, fuerte, restaurado y bendecido. Amén. Y bueno, y en la Biblia hay un momento muy especial que pasó la iglesia, que todos dirían, ¡wow! Yo quiero estar ahí, ¿no? Y es el momento que la iglesia nace. La iglesia nace en Pentecostés cuando el Espíritu Santo llega, ¿no? Desciende a la tierra y comienza a llenar a los hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuánto quisiera vivir en Pentecostés permanente? Amén. Y esa es la fiesta, pero vamos a ver que este Pentecostés es para algo, ¿ok? No es para estar ahí, es para algo. Pero vamos a leerlo, vamos a Hechos capítulo 2, verso 1. Y vamos a recordar un poquito esta experiencia preciosa de la iglesia. Vamos a ver los primeros versículos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a ver como lenguas de fuego. No sé si habrá sido fuego literal que quemaba o era una visión de fuego, no lo sé, pero eran como lenguas de fuego sobre cada uno, y la presencia de Dios se manifestaba y comenzaron a hablar lenguas, y la gente luego de ahí salió valiente a pregar el evangelio por toda la ciudad. Y ese mismo día 3,000 personas se entregaron en un solo día, porque había ese fuego en la gente, ¿no? ¿Quisiéramos ese fuego? Precioso fuego de Dios, ¿verdad? Bien, pero ¿saben? Vamos a tener que entender esto, ¿no? Antes de Pentecostés, la iglesia era tímida. De repente, como ahora, si yo veo a la gente con cara tímida, unas miran así, ¿no? Hay que hablar del pastor, qué miedo, no, tímidos, temerosos. Pero después de Pentecostés fueron valientes. ¿Bien? Entonces miren, antes de Pentecostés vamos a ver qué es lo que pasaba, ¿ya? Hechos 1:3. Dice allí, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aquí nos cuenta que Jesús, después de resucitar, se aparece 40 días a los discípulos. Imagina que Jesús venga aquí y esté 40 días enseñando sobre el reino de Dios. ¿Se imaginan? ¿Cómo se sentirían? La gloria, ¿verdad? Jesús mismo, Dios resucitado hablándome del reino de Dios, lo máximo. Y saben, después de esto, que se había hablado durante 40 días del reino, fíjense lo que les dice en el versículo 6. Entonces, los que estaban sentados con él le preguntaron, Señor, ¿ahora es cuándo vas a restablecer el reino? Fíjense, Jesús les había hablado 40 días del reino de Dios, y los discípulos ¿en qué estaban pensando? En el reino de Israel. Jesús habla del reino de Dios y ellos Israel. O sea, ellos estaban viendo las cosas cercanas a su vida, a su día a día. Solo estaban pensando en las cosas de corto plazo, en que Israel, que estaba sometido a los romanos, fuera un país libre.
Jesús les hablaba del tiempo en que iba a gobernar la tierra con todo poder, con toda gloria. Y ellos, Señor, ¿y tú vas a liberar a Israel ahorita? Su mente en el corto plazo. Y fíjense lo que le dicen al Señor. Vamos al verso 6. Empieza diciéndole, Señor, ¿restaurarás, voy a agregar, tú el reino de Israel? Todavía ellos estaban pensando que Jesús haga todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque a pesar de la palabra recibida, todavía una iglesia apocada y tímida. Hay gente que puede decir mucha palabra de Dios, pero todavía sigue tímida, apocada. Y decir, Dios, tú haz la obra, yo no. Temerosos. ¿Ok? Pensaban en que ellos no podían, y Jesús tenía que hacer las cosas por ellos. Miren, esto es lo que le pasa a la iglesia en este tiempo. La iglesia de ahora en general, no digo en todos, pero la gran mayoría son gente tímida. Gente que tiene miedo de predicar el evangelio en la calle y decirle a la gente, oye, eso que haces es pecado. Oye, eso está mal. Oye, tienes que aprender a perdonar. Oye, tienes que dejar a esa mujer que no es tu esposa y ve con tu esposa. Decirle a su jefe, jefe, eso que hace usted es adulterio. Usted tiene una mujer a la que debe amar y no estar en otras cosas. Tenemos miedo de llamar pecado al pecado. Y simplemente nos conformamos con tapar un poco la cosa y que no se note. Y, ¿sabes? Eso es lo que nos pasa ahora. La iglesia se ha vuelto una subcultura temerosa. Tiene miedo de... Imagínate que te digan en tu trabajo, no prediques, no hables de Jesús acá. La gente, ya, no hablas de Jesús. En los colegios está prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos, hablar de Cristo. Ya, yo me callo entonces. Y entonces comenzamos a retroceder y el mundo comienza a dominar y tenemos una iglesia que solamente lucha por sus derechos. Respeten mi derecho a existir. Déjenme hacer mis cosas. Y en vez de ser una iglesia que quiera transformar el mundo, como dice allí, ¿no? Transformar el mundo, ¿verdad? En la misión. Extender el reino de Dios está en la visión. En lugar de extender el mundo, dicen, quiero defenderme, no me ataquen, quiero protegerme nada más. Y la iglesia, en lugar de ser valiente, es una iglesia tímida, timorata, apocada. Solamente quiere defenderse. Y está como estaban los discípulos antes de Pentecostés. ¿Ok? Y eso es lo que nos ha pasado. La gente del LGTB avanza contra nosotros y nosotros nos queremos defender del LGTB. Entonces deberíamos estar atacando y influyendo en la sociedad para transformarla y no andar defendiéndonos. Es que ahora todo está de moda hacer del SSC. ¿Saben qué es el SSC, no? ¿Sí saben? El servicio secreto cristiano. Yo soy cristiano, pero que nadie se entere. Soy cristiano, pero que no se den cuenta. No digo nada y que nadie note que soy diferente que los demás. Tenemos miedo. ¿Ok? Así andamos, temerosos de hablar de Cristo. Cuando deberíamos ser gente valiente que hable de Él. ¿No? Y así estaba esta iglesia. Fíjense lo que hizo esta iglesia antes de Pentecostés. Vamos un instante al versículo 13. Recuerden, Pentecostés empieza en el libro 2 de Hechos, ¿verdad? Vamos al capítulo 1 todavía. Versículo 13. Dice allí, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Los discípulos vivían ahí y estaban en un segundo piso, o sea, no había acceso a la calle directo, estaban más escondidos en un segundo piso, más recatado el lugar, y estaban todos allí. Dice, todos en un espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres, con las hermanas de Jesús y María la Madre. Por aquellos días Pedro se puso en pie, los creyentes, que eran de un grupo como de 120 personas, eran cerca de 120 que estaban en un aposento alto. Miren, allá los locales no eran grandes, las casas no eran grandotas, así que estaba en un lugar del tamaño de esto, un poquito más grande, 120, recontra apretados, como dormían uno encima de otro, temerosos y tímidos, metidos ahí. Estaban orando. Orar es bueno, pero orar es la preparación para algo. El orar no es el fin, es el medio. ¿De acuerdo? Vamos a entenderlo después. Y estaban simplemente orando, ¿no? Y sabes, en ese momento ellos tenían miedo que los soldados del Sanedrín los vayan a buscar. Pero estaba en el segundo piso orando. No, bebé, entra hacia la puerta, vamos a orar. Cerquen, que no nos vea nadie, vamos a orar así. Escondidita, cierren toda la puerta. No nos vayan a buscar, ¿no? Los soldados del Sanedrín y nos quieren encerrar los soldados judíos. Y esa era la iglesia de ese momento.
Pero el Señor sabía que esa no era la iglesia que necesitaba para que se logre su obra. Él sabía que necesitaba una iglesia diferente, una iglesia que hiciera algo totalmente radical y que vaya contra el instinto humano. A ver, ¿por qué le digo contra el instinto humano? ¿Qué es lo que un hombre anhela en su vida? Lo natural. Comodidades económicas, ¿cierto? ¿Está mal desear tener comodidades económicas? No, no está mal, es natural. ¿Qué más quiere? Llevarse bien con todos, ¿verdad? Que nadie le diga nada, es lo normal, ¿cierto? ¿Sí? A ver, ¿a quién le gusta que lo encierren en la cárcel? Levante la mano. ¿A quién le gusta que lo encierren en la cárcel? Levante la mano. ¿A quién quiere que le boten de trabajo? ¿Quién quiere salir huyendo de la ciudad con lo que tiene puesto? Nadie, todo el mundo quiere estar cómodo en su casa, con sus negocios, con sus cosas bien, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Cuando la iglesia comenzó a predicar el evangelio, iban a hacer lo que era antinatural. Iban a arriesgar su trabajo, iban a arriesgar sus bienes, iban a arriesgar a ser metidos en la cárcel y aún a ser asesinados. ¿De acuerdo? Iba a ser una locura. ¿Quiénes quieren que los asesinen por Cristo? Levanten la mano. ¿Quién quiere ir a la cárcel por Cristo? Levante la mano. ¿Quién quiere perder el trabajo por Cristo? Pero, amados, ¿saben una cosa? Esa es la demanda de Dios, estar dispuesto a todo. Pero es antinatural. No es lo natural. Todos queremos, Señor, yo vengo al evangelio para que me prosperes, para que me bendiga, restaures mi matrimonio, tenga mi casa bonita, esté junto con mis hijos, tenga mi buen negocio bien establecido y los vecinos me amen. Quiero ser feliz en todas las cosas. Eso, la gente viene y realmente dice eso, ¿no? Sí, Señor, dame esa bendición. Pero la verdad que eso no es lo que pasó en la iglesia. Y no es lo que le pasa. ¿Sabes dónde están para mí? O sea, es mi perspectiva, no los conozco, pero de lo que he leído, ¿dónde están los cristianos más fervientes que existen en la tierra en este tiempo? Están en la China. ¿Saben por qué son fervientes? ¿Quién sabe qué pasa en la China cuando alguien predica? Los meten a la cárcel, no, estaré muy llena en la cárcel, los botan, le dicen, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y te vas del pueblo. Y su tierra que tenías la pierdes, tu casa la pierdes, vete con lo que tienes. Entonces estos exiliados agarran sus cosas, se van con su familia, si en la iglesia habían 40, ¿no? Se van pues las 40 familias dispersas por ahí. ¿Y qué creen que hacen cuando se van a otro pueblo? Abren 40 iglesias. Y por eso es que el evangelio crece. Y cuando lo chapan, ¿qué les hacen la segunda vez? Los vuelven a votar. La tercera los meten a la cárcel. ¿Y qué hacen cuando van a otro pueblo? Siguen predicando a Cristo. ¿Qué? ¿No han escarmentado? No. Es antinatural. Uno me mira con una cara, pastor, pero yo estoy orando por mi casita, por mi trabajo, por mis comodidades. Yo quiero tener todo nice, todo bacán, mi televisor 60 pulgadas, quiero mi carrito nuevo. No está mal eso, ¿ya? Pero más importante que eso es la demanda de Cristo. Entonces, ¿cómo es que un ser humano que siempre quiere estar cómodo, y queremos estar cómodos, ¿no? Creo que es lo natural, puede hacer ese tipo de locuras? Estaba en una conferencia esta semana, en la Fraternidad de Pastores, donde vino una socióloga extranjera, y ella está explicando algo, ¿no? Ella decía de que algunos dicen que a los cristianos les han lavado el cerebro. Y decía, el lavado de cerebro funciona para hacer las cosas naturales, pero como psicóloga sé que el lavado de cerebro no funciona para que alguien arriesgue su vida, para que alguien exponga su vida. El lavado del cerebro funciona para que haga ciertas cosas, pero cuando tu vida esté expuesta, cuando tú puedes perder todo lo que tienes, el lavado del cerebro ya no funciona, porque tus instintos salen a relucir. Tu instinto de supervivencia sale a relucir. Tu instinto de buscar una vida tranquila y cómoda sale a relucir. Entonces decía, el evangelio no puede ser un lavado de cerebro, porque la gente que realmente ama a Cristo está dispuesta a hacer locuras, dejarlo todo por Cristo, a renunciar a lo que es natural por Cristo. ¿Cómo es que esto se logra? Y algunos que están viendo recién a la iglesia me miren, pastor, ¿qué me está pidiendo? Yo he venido para que todo me vaya bien, yo estoy en mi vida tranquila. ¿Usted me pide que renuncie a todo? ¿Está loco, pastor? Ahorita me voy por la puerta, ¿no? Pero es que la verdad es el mensaje de Cristo. Es estar dispuesto a dejarlo todo por Él, porque nos quiere dar algo mejor. Los seres humanos no somos capaces de hacer esto por nosotros mismos. Es locura. No, pastor, pero la gente Sendero daba su vida, sí, pero el problema es que no estaba llena de amor, simplemente daba su vida porque estaba lleno de odio y cólera. Y no está lleno de odio, por odio hace muchas cosas, pero para que el amor te lleve a todo eso no es natural, porque el amor siempre es nice, pacífico, todo bacán, ¿no?
Pero el dar tu vida por Cristo es una locura. Saben, los historiadores cuentan que cuando ellos estaban, y hay varios historiadores que hablan de eso, estaban atónitos porque cuando llevaban a los cristianos ante los leones, ¿se acuerdan? En el circo romano, ellos cuentan que los cristianos corrían hacia los leones para que los maten. No se escondían, corrían hacia los leones. ¿Saben por qué? Porque decía lo mismo que el apóstol Pablo. Para mí el vivir es hacer la obra de Cristo. Y el morir, ¿qué es? Ganancia. Y decía, me voy contigo, Señor, y si me comen los leones, me voy contigo, vamos, Señor, es el momento de llegar al trono, de estar contigo en tu presencia, se tiraron a los leones. ¿Eso es natural? No, es antinatural. ¿De dónde salió el poder para hacer eso? Entonces vamos nuevamente al libro de Hechos, vamos al versículo 4, ¿de acuerdo? Hechos 1:4, vamos a entender las circunstancias. Ya Jesús en el verso 3 les había hablado respecto al reino durante 40 días, ¿verdad? Y en el verso 4 le dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús sabía que los discípulos no tenían la capacidad para ser testigos y enfrentar todo lo que tienen que enfrentar en sus fuerzas. Por eso es que muchos, por ejemplo, tienen miedo de diezmar. Por eso yo doy a Dios, ¡ay! Y me quedo sin nada. Simplemente porque no están llenos del Espíritu. Entonces no entienden lo que es del Espíritu. Y por eso piensan que cuando dan, pierden. No entienden que en el reino de Dios es al revés. Cuando tú das, ganas. ¿De acuerdo? Esa locura te la enseña el Espíritu Santo. No te enseña el pastor, a mí no me creas, créele a Dios. Necesitas el Espíritu para que tú hagas esa locura. ¿De acuerdo? Sin el Espíritu no la vas a hacer. ¿Ya? Entonces, Jesús sabía que ellos necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo. La palabra bautizo es ser sumergido en el Espíritu. Tenían que estar sumergidos y como una esponjita llenarse del Espíritu, porque en fuerza humana no iban a poder, tenían que ser transformados en su ser. Y el que transforma es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de justicia, pecado y juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿Quién viene a morar en ti cuando tengas a Cristo? Es el Espíritu Santo. Él va a hacer la obra. Él va a transformar tu mente egoísta. Por manera, somos egoístas los seres humanos. Queremos lo mejor para mí. Mi mente que quiere sobrevivir. Mi mente que quiere todo para mí, para mí, para mí, para mí. Para que tú puedas decir, mejor es dar que recibir. ¿De acuerdo? Todos necesitamos, por supuesto. Si tú no tienes dinero para comer, te mueres de hambre. No, pero hay gente que quiere más y más y más y más y no está pensando en dar. Pero quien te da esa capacidad solamente es el Espíritu Santo de Dios. No la vas a tener con tus propios medios. Algunos me miran con cara, no está yendo, no ya. Es que no lo vas a hacer con tus propios medios. Es solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quién está dispuesto a entregarlo todo así nomás? Solamente cuando eres lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos el ministerio, fuimos a Sayán y en este lugar, hace una semana habían asesinado un pastor. Y a la semana que estamos ahí, Sendero nos manda una carta. Nos da, ¿cuántos días para hacer? ¿5 días o una semana? Una semana para salir del pueblo, si no nos iban a matar. Y habían matado a un pastor hace una semana. ¿Ok? Así que recuerdo que mi esposa, yo le dije, mi amor, yo tomé mi decisión, porque yo les conté, creo que en sueños ya, yo lo había tenido reiteradas veces antes de ir a pastorear, yo no sabía por qué tenía ese sueño, pero en el sueño que tenía, estaban los terroristas y me amenazaban, y en uno de esos sueños, recuerdo, tuve una pelea con los terrucos, y terminé el sueño en que le di un golpe a mi esposa que estaba a mi costado, cuando pues, estaba peleando me le di un golpe a ella. Pero en otros, de los más difíciles, estaba Daniela, que era, en ese tiempo era pequeñita, recién tenía menos de un año o un año, y en mi sueño le ponían un rifle en la boca y le decía, y el terrorista me decía, renuncia a Cristo, la mato. ¿No? Y en ese sueño, cuando le ponían un arma en la boca y decía, renuncia a Cristo, la mato, y era mi hija, aquellos que son papás saben que los hijos son el todo de uno. Yo llorando en mi sueño le decía, mi amor, nos vamos a ver en el cielo, no te preocupes, Cristo nos va a recibir, ahí estaremos con Él. Y me despedía de ella. Y cuando llegó la carta, yo me había preparado en sueños para tomar la decisión. Dije a mi esposa, me quedo. Mi esposa llevó la carta, se vino con el pastor Humberto. El pastor Humberto le dijo, no, lo que tú decías te vamos a apoyar, ¿verdad, mi amor? Pero esa locura de arriesgar la vida no es natural.
no es normal, lo normal es preservarla. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control de tu vida, tus prioridades cambian y todo se vuelve locura. Por eso Jesús sabía que los discípulos no eran capaces de hacer lo que se les iba a demandar a hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y por eso les dice, no se vayan todavía. ¿Por qué? Porque saben que no iban a poder predicar a Cristo con todo lo que les viene adelante, no tenían ese poder, el poder del Espíritu Santo. No iban a ser capaces de hacerlo. En fuerza humana no eres capaz de reaccionar o entregarlo todo por Él. Y en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, dunamis, gran fuerza. Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Recibiremos un poder especial. Es cierto que con este poder especial también vienen dones sobrenaturales, de sanidades, prodigios, milagros, pero sabes que esos dones no sirven de nada sin el otro poder, el poder de entregar tu vida por Cristo. El poder de ser valiente y predicar el evangelio donde quiera que estés. No sirve de nada que tú hagas sanidades, no vas a predicar a Cristo. Que tú veas demonios, no vas a predicar a Cristo. Hay gente que tiene dones y visión de espíritus. Con mi esposa conocemos gente que está en esta casa que lo hace, pero tiene otras prioridades. Primero es tal cosa y después es Cristo. Yo no sé qué va a hacer cuando vaya a la presencia del Señor, el Señor le demande, oye, los dones que te di, hay que estar muy ocupado estudiando. Los dones no sirven de nada si no tienes la valentía de predicar a Jesucristo y ponerlos en obra. Y el poder del Espíritu Santo es el poder de sacrificarlo todo para poner a Cristo en primer lugar, renunciar a tu comodidad. Jesús dijo que Él había venido para que vamos a tener problemas con nuestros padres, con nuestros hermanos, con la gente alrededor nuestro. Sí, claro, pero cuando nosotros viajamos a pastorear a Sayán, mi padre se enojó y me dijo, yo no te eduqué para eso, para que vayas a un pueblo a pastorear. Yo te eduqué para que seas un profesional y ganes buen dinero. Para eso me paró mi padre, para eso invirtió en mí. Pero al final lo dimos todo eso por basura, por predicar a Cristo. Pero eso no lo vas a hacer con fuerza humana, solamente con el poder del Espíritu Santo. Él es el que te va a convencer y va a transformar tu corazón, que está interesado por ti. Muchos piensan que ese poder es simplemente para ser como Hércules o como Alan García, una oratoria brava para predicar. No, es el poder que si te flagelan, tú sigues predicando a Cristo. Que si te meten preso por predicar a Cristo, o te insultan o tienes que ver tus cosas, vas a seguir predicando a Cristo. Ese es el poder más importante. ¿Cuántas veces te acuerdas cuando llamaban por teléfono todos los días para insultarnos? Mi amor, en Sayán, nos tiraban piedras. Estábamos en el carro, nos tiraban piedras cuando íbamos a predicar, ¿no? A nuestros hijos también los insultaban en el colegio los profesores, pero nunca dejamos de predicar. Y eso no es poder humano, eso no es con mi fuerza, ni con la tuya. Eso es con el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder que recibes no es para que transformes en un Avenger, ¿no? En un Vengador, en Superman, o en Batman, o en Aquaman. No, el poder de Dios no es para eso. El poder de Dios es para que estés dispuesto a renunciar, aún a tu propia vida. Porque sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder cumplir lo que Jesús les demandó a sus discípulos. Jesús les dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ninguno de los discípulos hubiera hecho eso sin el poder del Espíritu Santo, porque en tu fuerza no lo vas a poder hacer, no vas a poder negar a ti mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vida del hombre sin Cristo es exaltarse a sí mismo, es vivir bien, con todo para sí mismo, piensa en sí mismo y es el centro de todas las cosas. Pero solamente el poder del Espíritu Santo te puede hacer que pongas a Dios primero y tú en segundo o tercer lugar después de Dios. Eso no es natural y eso no es humano. Entonces, ¿qué es lo que tenía esta iglesia que pudo recibir este poder? Lo primero que tienes que hacer es anhelarlo. Por eso que en Hechos 1:3 hemos leído que Jesús les habló a ellos respecto al reino durante 40 días. Lo primero que tienes que hacer es conocer a Jesús, conocer su palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Tienes que conocer la palabra para que tú lo desees. Cuando tú lees la Biblia y estás leyendo, dices, wow,
wow, es lo máximo, wow, cómo quisiera que esto pase, wow, voy a vivir la nueva Jerusalén, hay una morada que Dios ha preparado para mí, cómo será esa morada, y voy a alabar a Dios en todo, y vas a comenzar a anhelar las cosas que están en la palabra para ti, vas a comenzar a anhelar el reino de Dios, no el reino de la tierra, porque algunos se leen y dicen, ay, Dios me va a prosperar, así que si yo busco a Dios voy a tener un Mercedes-Benz y voy a tener un carro más grande y una casa más grande. Mire, eso viene por añadidura, ¿qué importa? Pero tú lo vives anhelando todo el tiempo, entonces no has entendido que es el reino de Dios. ¿Ok? Y comienzas a anhelar, a tener expectativa sobre el reino. Mira, si él estuvo con ellos 40 días, imagínense que les explicó solamente 8 horas diarias, ya solamente 8, pues tenían que dormir y comer, ¿no? En ese tiempo, en 40 días, 8 horas diarias, tú puedes leer tu Biblia más o menos 5 veces. Yo recuerdo cuando estaba en ayuno 5 días me leía la Biblia una vez, ¿no? Así, bueno, yo leo un poco rápido, ya por hábito. En 40 días alguien que lee rápido la Biblia 8 veces, alguien que la lee más o menos, ya por lo menos 5 veces tu Biblia. ¿Tú crees que si lees la Biblia 5 veces no vas a estar anhelando lo que está aquí escrito? A ver, una pregunta. ¿Cuándo salió su Biblia completa? Ya, 14 veces. 10 veces. En toda su vida. 3 veces. Ya. Completa. Yo le digo 14 veces ya, ¿no? Hasta aquí. Las que llevo a la cuenta. Ya, una vez completita, te tapa. 1, 2, 3, 4. Miren, no anhelamos las cosas de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. Simplemente por eso no las anhelas. ¿Ok? Y sabes, como no la conoces bien, entonces te pasa lo que le pasaba, bueno, lo que no, eres diferente a los de Berea, voy a decirlo así, ya vamos a una, ¿quiénes son los de Berea? Ya vamos a Hechos 17, Hechos capítulo 17, rapidito. Hechos 17, aquí están contando un poco con la predicación del Evangelio, y dice Hechos 17, versículo 10, dice allí: tan pronto se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Quiere decir que no se quedaban con lo que yo les digo, porque si ustedes son nobles, no se van a quedar con lo que yo les digo, se van en la Biblia a escudriñarlo después y ver y estudiar y efectivamente ver si lo que el pastor me dice es verdad, y van a ver varios pasajes de aquí, de allá y de allá, interpretar la Biblia, porque todo es un conjunto. No puedo tomar un texto fuera de contexto, el contexto es la Biblia entera. Y entonces cuando uno enseña algo van a buscar en toda la escritura, y no solamente un texto por acá y uno por acá, no, sino que van a verla como un conjunto. Para eso tienes que conocerla, ¿de acuerdo? Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que alguien dice, un predicador dice, simplemente porque no conocemos la escritura de tapa a tapa. Tenemos que conocerla y anhelarla. ¿De acuerdo? Cuando tú conoces la escritura completa, la has leído, la has estudiado varias veces, la vas a anhelar. Y vas a anhelar cada promesa de Dios, y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginarte: Señor, la nueva Jerusalén, Señor, cuando tú reines en esta tierra, quiero estar contigo. Imagínate que estás con Jesús y ver todas las cosas grandes que Él tiene. ¿De acuerdo? Vas a anhelar. Lo primero que tengas en tu corazón es el anhelo, el deseo. Pero tienes que leerla completa, porque algunos dicen: wow, lo tiene Espíritu Santo, voy a poder orar por los enfermos y yo voy a poner mis manos y la gente va a sanar y la gente va a decir: wow, tú eres el gran sanador. Ese es egoísmo. Ese es hablar de ese orgullo, ese es levantar tu propio nombre. ¿Okay? Esa es la consecuencia. Lo primero es que tú estés dispuesto a morir por Cristo, a negarlo todo por Cristo, y entonces las señales van a fluir. Pero primero tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, si no, no va a pasar nada, porque leemos el texto fuera de contexto. Entendemos esto, ¿no? Nos quedamos con un pedacito nomás y ¡wow! ¡Qué bacán! Decimos, léelo en contexto completo. Lee lo que implica todo eso a la larga. Lee la Biblia de los apóstoles, ven el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos, pastor? ¿Triunfaron? ¡Claro que triunfaron! A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Pablo lo ejecutaron en la cárcel. Tomás murió en la India. ¡Wow! ¡Qué bacán! Eso fue lo que le pasó realmente. A Esteban, ¿qué le pasó? Lo apedrearon. ¿Pero fue victorioso? Sí, fue victorioso, porque sobre la sangre de los mártires se extendió el Evangelio. ¿Entendemos eso? Ese poder solo te lo da Dios. El poder de negarte a ti mismo y el poder de restaurar vidas
y que tú te goces cuando no solo tu matrimonio es restaurado, sino cuando tú influyes para que otros más les pase lo mismo. Y entonces eso es lo más importante en tu vida. Cuando tú ves a un joven de repente que tiene problemas con drogas y tú puedes orar e influir para que él salga de ese problema, le vas a decir, Señor, gracias, porque vale la pena. Cuando tú ves que tú puedes generar un cambio en otros y entonces eso se vuelve el eje de tu vida, recién es cuando ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. ¿De acuerdo? Y es el cambio que tiene que producirse. Pero vuelvo a decirles, ese cambio no es con tu fuerza. Entonces lo primero que ellos anhelaban la palabra de Dios. Lo segundo, dice, se dedicaron a la oración. Hechos 1:14, ¿no? Dice que ellos estaban orando. Dice ahí, todos en un espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. No dice, oraban por ratitos. No dicen, tenían su devocional de 10 minutos cada día. No, dice que estaban perseverando. Estaban dedicados, quiere decir que lo principal que hacían era orar. ¿Cuántas horas al día? Yo me imagino que estaban orando 8 horas diarias por lo menos, ¿ya? De día, de noche, orando. ¿Cuánto tiempo? Entre Pentecostés y entre Pascua y Pentecostés, o sea, la muerte de Jesús y Pentecostés son 50 días. 40 Jesús estuvo enseñando, 10 días se encerraron ahí a orar, a darle dura oración. Y en esa oración algo pasa. ¿Saben qué es la oración? La oración es intimidad. ¿Okay? La oración es intimidad. Si recordamos Jeremías capítulo 31, verso 34, dice, y todos me conocerán desde el más pequeño de ellos. El término conocer en la Biblia habla de intimidad. No es que yo lo conozco porque lo vi. Oye, ¿tú conoces a Cuchi? Claro, yo lo he visto en una reunión y hasta leí la mano, ¿no? Eso no es conocerlo. A Ollanta, claro, a Ollanta leí la mano una vez, cuando estábamos en cultuación de gracias pasó, le llamando a él y a su esposa. ¿Lo conozco? Yo diría lo conozco, pero en el lenguaje hebreo yo no lo conozco, solamente lo he visto, diría, le di la mano. Conocer habla de intimidad, ¿ya? Cuando dice, y conoció a su mujer, es que tuvo intimidad con su mujer, a eso se refiere el término. Entonces cuando dice que todos me conocerán, quiere decir que todos tendrán intimidad conmigo, se refiere el Señor. ¿De acuerdo? Entonces el nuevo pacto, porque Jeremías no te encontramos el nuevo pacto, dice, y nadie tendrá que enseñar a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Quiere decir que la relación con Dios es personal, pero es íntima. ¿Okay? Y en esa relación íntima con el Señor te va a revelar y te va a mostrar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces en la oración el Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar porque hay intimidad. Sin intimidad tú no vas a poder entender las cosas de Dios. Si tú solamente lees la Biblia y la analizas, por ejemplo, hay algo que le llaman la nueva teología, ¿no? A unos métodos científicos, estudia la palabra que usan los teólogos europeos. Los europeos han matado la fe. La iglesia en Europa prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ellos analizan esta Biblia como se analiza cualquier otro texto antiguo, con los métodos científicos de otro texto. No tengo nada contra la ciencia, pero yo sé algo. Si yo quiero analizar un texto, por ejemplo, y tengo al autor al costado, se le preguntaría, ¿verdad? Oye, ¿y esto qué significa? Y le preguntaría, ¿y esto cómo es, verdad? Si yo tengo al que inspiró la Biblia, que es el Espíritu Santo, ¿por qué no le pregunto a él mejor? ¿De acuerdo? Entonces puede ser, la crítica moderna, ese método de estudio de textos, ha destruido la Biblia, porque la Biblia tiene que ser revelada por aquel que la inspiró, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te la va a revelar si no tienes intimidad con Él en oración. La palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Ellos se dedicaban a la oración, tenían intimidad con Dios. La palabra en aquella época no estaba escrita en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo les decía las cosas, porque tienen intimidad con Él. ¿Cuánta intimidad tienes con el Espíritu Santo? Préstame el devocional, mi amor. ¿Cuánto tiempo tienes con el Señor en la palabra y en oración? ¿Tienes siquiera tu devocional? ¿Estás llevando un devocional? ¿Siquiera esto? Ahora, esto no es suficiente, esta es una primera etapa. Es el inicio. Tienes que llegarle tiempo a Dios, pero pastor, yo trabajo 8 horas y encima tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Correcto, entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿El trabajo, Dios? ¿El estudio, Dios? ¿Tu familia, Dios? No digo que no tienes que estudiar ni trabajar ni a tu familia, pero tienes que saber que Dios es tu prioridad. Pastor, es que tengo que estar con mi familia y no tienes que estar con Dios. ¿A quién amas más? Así de sencillo. Entonces tienes que tener intimidad con Dios en palabra y en oración. En el mismo verso 14 dice, todos en un espíritu, dice en mi versión, en la versión Reina Valera, dice, todos perseveraban unánimes. La unanimidad, el término que está ahí en el hebreo es homotumadón, ¿no? Homo es uno,
Y tumadón se refiere a una sola mente, ¿ok? Tenían una sola mente, un solo pensamiento, un solo propósito, ¿ok? De unanimidad. No estaban pensando en dos cosas, pensaban solamente en una y había unidad en ellos. Pero ¿saben una cosa? La unanimidad no es fácil. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, porque los seres humanos tendemos a pensar cada uno diferente. ¿Saben algo? Yo pienso diferente que mi esposa en muchas cosas. Y si uno me dice, no, pastor, yo pienso igualito que mi esposa, pues tu esposa estará muerta, porque si está viva va a pensar diferente. Es un ser humano, ¿verdad? Entonces siempre van a haber diferencias de pensamiento, ¿ok? Pero yo puedo enfatizar las diferencias que tengo con mi esposa, o puedo hacer esfuerzo por ponerme de acuerdo con ella y andar juntos en armonía, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos, ¿no? Andarán dos si no estuvieran juntos, ¿no? En armonía, ¿no? Si no pensamos igual. Tenemos que pensar igual, o sea, y al final, si hay cosas menores, dejarlas ahí, entregárselas a Dios y unirnos en lo fundamental para poder mantener la unidad. La unidad es un trabajo, cuesta esfuerzo. Si yo me comienzo a fijar en los detalles, que la hermana, ¿por qué la hermana se viste de negro? ¿Por qué le gusta el negro? Es un color demoníaco. Yo, no, acá se van todos los de negro, qué feo. Y comienzo a ver en los detalles, ¿ok? Acá el hermano tiene una cara fea, todo el tiempo anda mirándome así, todo medio raro, ¿no? Y mira cómo guiña el ojo, mira cómo guiña el ojo. Ese hermano será medio mañosón, guiña el ojo, de repente tiene un tic, pues, ¿ya? Y comienzo a juzgar lo exterior, voy a comenzar a generar diferencias. Y no voy a vivir en unidad. Y la única forma que yo ame a mi hermano es que no lo juzgue, es que lo ame. Si alguien llega aquí vestido, un hombre llega vestido de mujer, ¿qué voy a hacer? ¿Lo votamos? ¿Qué hacemos? Lo amamos, ¿ok? No lo juzgamos en ese momento, pero oramos para que la palabra de Dios vaya haciendo la obra. Y cuando nos pregunte algo, le iremos diciendo las cosas como la palabra dice que son. Y iremos dejando que sea la palabra que lo lave, que lo transforme, que lo limpie, y cuando nos pregunte hablaremos, pero no le diremos, oye, pecador, que es aquí vestido de esa forma, ¡ay! El diablo está en ti, libérenlo a golpes ahorita, ¿no? No, pues se va a ir corriendo, porque la obra no la hago yo, la hace el Espíritu Santo. Tengo que preparar el ambiente para que el Espíritu Santo lo libere finalmente. Claro, puedo usar un instrumento humano, pero finalmente él tiene que decirse liberado, y esa obra la va a hacer el Espíritu Santo. Y mi labor es ser un instrumento para que el Espíritu Santo entre y haga la obra en su vida. Pero si comienzo a fijarme en el exterior, comenzamos a mirar mal y nos alejamos de él, evidentemente vamos a tener unidad. Entonces la unidad viene por el amor. Y el amor, como dicen Colosenses, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo lo perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:12 al 14. ¿No? Habla de que nos revistamos de amor, y el amor es lo opuesto al juicio. Por eso Jesús decía, ¿no?, que no juzguemos, y que si vamos a juzgar, primero saquemos el troncazo que tenemos en nuestro ojo antes de la paja en el ojo ajeno. Porque es fácil ver defectos en otro, tu propio defecto, ¿quién los ve? Tú no te das cuenta. Entonces, tenemos que ser tolerantes. Yo tengo defectos, mi esposa tiene defectos. Entonces yo tengo que escoger, o me pongo a criticarla todo el tiempo, a juzgarla por sus defectos, o me dedico a amarla porque Dios ha puesto en ella y por todos los talentos y bendiciones y virtudes que tiene. Primero, en los primeros años de matrimonio peleamos duro, porque yo veía todos los defectos que tenía, hasta que decidí cerrar mis ojos y decirte, Señor, voy a ver lo bueno que tú has puesto en ella. Y nuestro matrimonio se restauró. Y a veces nos pasa, cuando demos el curso de matrimonios, acá hay varios que en el curso de matrimonio, está Edgar, ¿no? Cuando le decimos, a ver, vamos a anotar lo siguiente, anoten 10 virtudes de la esposa, y se comienzan 10 todavía, ¿no? 10 defectos, defectos rapidito apuntan, ¿no? ¿Y virtudes? Porque vivimos en una cultura que todo lo juzga, todo lo critica, pero tenemos que cambiar nuestros ojos a una cultura que aprende a amar y a ver lo bueno que Dios ha puesto para mantener la unidad. ¿Correcto, amados? El vínculo perfecto de la unidad. Entonces, esta iglesia primitiva, esta iglesia que empezaba, tenía 3 cosas. Tenía primero expectativa.
porque conocía la palabra de Dios. Entonces, cuando tú conoces la palabra completa, puedes enamorarte y tener expectativa de lo que viene. Decir, wow, ¿cómo va a ser esto? No, pero la conoces completa. Entonces alguien te dice, pero tal cosa, pero tú crees así, pero acá en tal parte dice esto, en tal parte dice lo otro, en tal parte dice lo otro. Y puedes entender la Biblia como toda completa, ¿se entiende, no? Y no solamente dejarte llevar por un texto acá que te dijo alguien, no, puedes tener el cuadro más completo. Primero la palabra, lo segundo es la disposición a orar a largo tiempo, a atar tu tiempo en oración. Lo tercero, la disposición a amar y no juzgar a los demás, para que en tu corazón no haya recelo, eso que enfría y aleja al Espíritu Santo de Dios. Cuando tienes todas esas cosas, entonces estás preparado para recibir ese Espíritu que te va a dar el poder para hacer cosas grandes, pero también el poder para renunciar a todo por Cristo. Yo le decía a mi esposa cuando hacía el mensaje, creo que este mensaje no va a ser muy popular. Creo que este no es el tipo de mensaje que la gente dice, oye, te voy a invitar a mi iglesia para que te hablen de cómo tienes que morir. Pero ¿saben algo? Es que no es popular, pues. Pero es lo que la palabra nos enseña. Y la bendición de Dios está en su palabra, es lo que nos enseña. Y en vivirla cada día. ¿Sabes? Cuando las demandas del discipulado lleguen, o las demandas de la palabra lleguen a tu vida, las demandas de Dios lleguen a tu vida, lo más interesante es que no las vas a tomar con temor, sino con valentía. O la misma actitud que la tomó Pablo, o que la tomó Esteban, o que la tomó Juan al final. Y cosas grandes vas a vivir en tu vida. Las aventuras emocionantes están por venir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida emocionante. Ahora, ¿estás dispuesto a renunciar a todo por esa vida abundante? ¿A todas las cosas materiales? Porque es antinatural, pero es el mandato de Dios. ¿Sabes? Cosas grandes van a pasar en tu vida, pero tienes que estar dispuesto y estar expectante a lo que Dios tiene para ti. Si tú, como yo, reconoces que aún hay muchas cosas que morir en ti, que cambiar, que aún te falta, y que tú quisieras estar dispuesto a hacer todo esto, pero dices, pero pastor, yo sé, eso quisiera, pero me cuesta, es que no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Y te digo, esto puede haber sido bautizado una vez, pero luego te has ido vaciando y el mundo se ha vuelto a fortalecer en ti. Y creo que todos los cristianos, aun el que habla, vivimos en esa lucha, la lucha entre lo que yo sé que es, pero también el mundo me va llenando. Y yo tengo que decir cada día, buscar a Dios para vaciarme del mundo. Buscar a Dios para vaciar el mundo, porque la persona del mundo va a estar allí cada día. Por eso es que la palabra nos insta a mantenernos llenos. ¿Estás dispuesto? Dispuesto a pedirle a Dios que Él te dé el poder para hacerlo. No te digo dispuesto a hacerlo, porque no es con tu fuerza. Dispuesto a pedirle a Dios ese poder sobrenatural para hacerlo. Ponte de pie.